Juan 16, 18. Así amó Dios al mundo. Juan 16, 18. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Espíritu Santo, ayudador, ayúdanos. Espíritu Santo, ayudador, ayúdanos. Espíritu Santo, intérprete, abogado, defensor, ayúdanos. Vamos a comenzar a reflexionar esta palabra de Dios. Dice, así amó Dios al mundo. Vamos a ver a quién le está diciendo estas palabras Jesús. Es muy importante cuando lee uno la Biblia, saber quién habla, a quién le habla, para qué le habla, en qué momento le habla. Son cosas muy importantes. Bueno, aquí dice así. Dice, así amó Dios al mundo. ¿Quién es el que habla? Es Jesús. ¿A quién le habla? Vamos a ver. Vamos a dar para atrás y vamos a ver a quién le habla. Dice así, es el versículo 1, Juan 3:1. Entre los fariseos había un personaje llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Entonces es a Nicodemo el que le va a hablar, el que le está hablando Jesús. ¿Y quién era Nicodemo? Era uno de los representantes sabio, que tenía mucho conocimiento de la religión, mucho conocimiento de Dios en aquel tiempo. Era muy versado, muy entendido en el Antiguo Testamento. Es decir, antes de que viniera Cristo al mundo, pues él sabía muchas cosas de Dios. Entonces, este es uno de los fariseos que no estaba en contra de Jesús. Lo va a ver porque quiere ser discípulo de él. Va a preguntarle, se va a poner como aprendiz de Jesús. Los demás judíos pues no querían a Jesús que fuera su maestro, pero él sí quería que fuera su maestro Jesús. ¿Usted no quiere que Jesucristo sea su maestro? Si quiere usted que Jesucristo sea su maestro, entonces escuche al maestro. ¿Le va a dar trabajo? Sí, pero hay recompensa. Hay recompensa, hay premio por escuchar a Jesucristo el Maestro. Lo que pasa es que a veces no le entendemos y nos enfadan, nos aburre, nos cansa, nos da sueño, todo eso. Entonces, pues Jesús le está hablando a Nicodemo.
un hombre que sabía mucho de religión de aquel tiempo. Era judío, Jesús también era judío. Entonces, pero él no estaba en contra de Jesús. Y comienza Jesús a hablarle, comienza a hablar, lo comienza a hablar del reino de Dios. Le comienza a hablar de que Jesucristo viene al mundo y a establecer su reino aquí en la tierra. Cosa que pues él no sabe qué es eso del reino. Por eso Jesús le dice en el versículo 3, Juan 3:3, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Empieza a hablar del reino de Dios. Y aquí pues es muy poco lo que vemos, pero se supone que le estuvo hablando largo tiempo, largo rato, ahí. Entonces, pues, quien está conversando con Jesús, a quien le está hablando Jesús, es a Nicodemo. Volvemos otra vez al versículo 16, Juan 3:16. Así amó Dios al mundo. Está diciendo Jesús. ¿Cómo amó Dios al mundo? Seguramente que le preguntó cómo se manifiesta el amor de Dios. ¿De qué manera nos muestra Dios que nos ama? ¿De qué modo? Esto es bien importante. Es muy importante ver de qué modo Dios nos ama. Porque podemos pensar muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, hay veces que estoy enfermo y decimos, bueno, si Dios me amara, porque estoy enfermo. Si Dios me amara, nos amara porque hay guerras. Si Dios me amara, porque hay hambre. Si Dios me amara, porque tengo esta enfermedad rara que no se me quita. Si Dios me amara, no tendría necesidad. A veces se piensa así. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro. ¿Cómo es que Dios nos ama? Así amó Dios al mundo. ¿Por qué dice al mundo? En la Biblia la palabra mundo tiene muchos significados, muchos modos de decir. Se le dice mundo a la tierra, al globo, en una parte. En otra parte se le dice mundo a todas las personas. A todas las personas, en general, todas las personas, creyentes, no creyentes. Y en otra parte se habla al mundo, que son los contrarios de Jesús, las personas que están en contra de Jesús. Tiene muchos sentidos esa palabra en la Biblia. Uno tiene que discernir cómo se aplica, cómo la están aplicando. Y aquí dice, así amó Dios al mundo, es decir, así amó Dios a los hombres. Así amó Dios a los hombres. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo nos ama. Cómo nos dice el maestro, cómo nos ama. Cómo ama al mundo. Y dice, le dio al Hijo único. Al Hijo único, es decir, no hay otro más que Él. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo está eso si nosotros también somos hijos de Dios? Bueno, ciertamente, pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios. En otra parte de la Biblia nos dice esto. Así te lo voy a poner aquí, en una cita bíblica arriba, para que veas. Así dice, así le dio al Hijo único. Solamente Dios tiene un Hijo, que es Jesús. Así es. Entonces, repito, nosotros somos hijos adoptivos gracias a la muerte y resurrección de Cristo por el bautismo. Bien, así que así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda. Aquí otra cosa vamos a detener, dice, para quien cree en Él no se pierda.
Eso de creer en Él, hay mucha confusión debido a tanta secta que hay. Yo creo que alguno que no sea católico va a decir, ya va a empezar otra vez. Pero es necesario aclarar esto. Si usted es de buen corazón y abierto, escuche la palabra de Dios y no se cierre, ¿no? Y es para todos. Esto es para todos, ¿no? Porque las enseñanzas de Cristo son enseñanzas para todo el mundo. Es decir, enseñanzas católicas. Católico quiere decir universal para todos. Bueno, dice, para quien cree en Él no se pierda. Cree en Él. A ver, aquí vamos a ver qué tanto creemos usted y yo en Jesús y en Dios, en el Padre. ¿Qué tanto creemos en el Espíritu Santo? ¿Qué tanto creemos? Podría decir alguien, bueno, yo creo mucho, tengo mucha fe. Bien. Y eso ya hasta ahí queda, ¿o qué? ¿Nada más es creería? Sí, así es, puede decir alguien. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ya, eso es todo lo que puedes hacer. No hay más. Así te salva Dios. Eso lo dice en Romanos. Ahorita te lo pongo arriba. Parece que es 10. 1. Bueno, entonces, pero esto es más profundo. No es nomás así, porque eso es muy fácil. Eso es esa manera de hablar del reino de Dios, esa manera de hablar de la fe, esa manera de hablar de la Biblia, no conduce a cosas buenas. Esa es una religión barata. Disculpen, pero así es. Esa es una religión que está en oferta. Una religión que que le han bajado de precio. Así que es una religión devaluada. Pero muy fácil. Es muy fácil, por eso es que hay tanta secta. Porque es muy fácil. Decir, Señor, creo en ti, creo que Dios te resucitó entre los muertos, y ya, es todo. No. La fe sin las obras es estéril. La fe sin las obras nos salva. A nosotros nos salva la fe con las obras. Sí. La fe con las obras. Por eso dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. En otras la palabra dice, no solamente el que cree en mí, sino el que haga obras. Y esto es porque dice en otra parte de la Biblia que no hay que hacer obras para salvarse. ¿Cómo está eso? Jesús es el único que nos salva. Cuando el apóstol San Pablo habla de eso, está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Eso quedó atrás, esa antigua alianza. Jesucristo viene y hace una nueva alianza. Ahora hay que obedecer a Jesucristo, sus mandamientos, que algunos son iguales del Antiguo Testamento, pero es una nueva alianza con Jesús. Antes no había que celebrar la misa, la Eucaristía o la Cena del Señor. Ahora eso es un mandamiento de Jesús. Hay muchas cosas que ver en la nueva alianza o Nuevo Testamento. Entonces, pues, dice, para quien cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es. Entonces, dice que quien cree en Él tenga vida eterna. Y si recordamos en Juan 6:56, 6:55 y 56, dice Jesús que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, otro mandamiento de Jesús, tiene vida eterna. ¿Qué tanto crees tú en esto que Jesús dijo?
el que come mi carne y bebe mi sangre. Muchos dicen que es un símbolo. Eso no es correcto. Jesucristo en ninguna parte dice que es un símbolo. Varias veces afirma que no es así. Mi carne es verdadera comida, dice. No es que sea un símbolo. Mi sangre es verdadera bebida. Bueno, entonces pues hay que creer. ¿Pero qué es creer? Creerle al maestro lo que él dijo y hacerlo. Eso es tener fe. Bien, pues es creer en él. Dios no envió, luego dice así, sino que tenga vida eterna. Okay. Dice vida eterna. ¿Qué viene a ofrecer Jesús? Para ti y para mí y para todo el mundo. Viene a ofrecer vida eterna. Y no es a fuerzas. Viene y dice, ¿quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere vida eterna? Siempre Jesús anda ofreciendo vida eterna. Sería bueno poner en nuestra casa un letrero grandote y ponerle así, yo amo la vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Jesucristo anda ofreciendo vida eterna y nos sigue ofreciendo vida eterna para ti y para mí. ¿Te interesa la vida eterna que Jesús ofrece? Hay que creerle y hay que hacer lo que Él dice. Es muy difícil, ya se sabe. Jesús mismo lo dijo. El que quiera venir conmigo, renuncie de sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo. Entonces, es difícil, pero no imposible. Pero está tan difícil que no podemos cumplir todo. Ya se sabe también. Ya se sabe. La vida de fe es una vida de lucha diaria para hacer la voluntad de Dios. No es que vaya uno a hacer 100% lo que dice Jesús. No se puede. Entonces, ¿para qué es la ley? Porque la ley, es decir, la ley de Dios, las leyes de Dios, la ley de Jesús, nos dan conciencia de pecado. Así es. El Antiguo Testamento también era para eso, nos dan conciencia de pecado. Bueno, entonces pues dice Jesús, yo puedo dar vida eterna. Sí. ¿Por qué no le dice usted a Jesús ahorita y yo también? Jesús, yo quiero la vida eterna ya. Yo quiero estar contigo ya, en este momento. Alguno va a pensar así, hoy, todavía no. Deja que viva un poquito más. ¿Sí? Entonces, eso es señal de que tenemos poca fe. Necesitamos que se aumente esa fe más, ese creer en Jesús más y más y más. Una super fe, una fe como la de los apóstoles, ¿los apóstoles no tenían miedo? Sí, parte del ser humano es el miedo, pero son capaces de ofrecer su vida porque tienen mucha fe. Por eso decía el apóstol San Pablo, aquí te dejo la cita bíblica, decía que él quisiera estar ya con Jesús, pero dice, me voy a quedar aquí pues para que les sirva a ustedes. O sea que él quería ya estar con Jesús, es decir, él quería ya morir y irse con Jesús. Así es que, ¿quiere usted morir ya? ¿Quiero yo morir ya? A veces cuando habla uno de esto dice, no me hables de la muerte, no quiero pensar en eso, no, mucho miedo. ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Cuánta fe tengo yo? Nos hace falta más fe. El miedo
va rebajándose con la fe. Mientras más fe tenga usted, el miedo se va hacia abajo. ¿Va a desaparecer totalmente? Quizás sí, quizás no, no se sabe. Pero que disminuye, el miedo sí, el nerviosismo sí, el estrés sí. Por eso es que la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo, es un conocimiento supremo, grande conocimiento, que te puede dar paz en tu corazón, que este es un conocimiento superior a todos los conocimientos. Así que usted no ande buscando conocimiento en los brujos, en las limpias, conocimiento en el yoga, conocimiento en tanta cosa que hay, que no es catolicismo, que no es cristianismo, incluyendo las sectas también, todo el montón de 50,000 sectas que hay, que no son católicas. También allá van las personas a buscar la paz, ¿sí? Jesucristo dejó su iglesia, donde es columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Ahí tenemos todo tenemos en la iglesia. Porque ahí está Jesucristo, con su cuerpo. Cuerpo en la Biblia es iglesia. Así que, pues continuamos. Así que Jesucristo, pues estamos diciendo, nos ofrece vida eterna. Y estábamos pensando en eso. Jesús, yo quiero vida eterna. Jesús, yo quiero estar ya contigo. Si quieres, tómame este momento, Señor, y llévame. El que no quiera hacerlo, pues no lo haga. Pero hay que practicar la fe. Así que dice, pues, dice vida eterna, lo que ofrece Jesús. Nos ofrece vida eterna. ¿Y quién quiere vida eterna? Casi nunca se piensa en eso. Casi no se piensa en eso. Si empezamos a buscar esa vida eterna en Jesús, vamos a dar tiempo para escuchar a Jesús, para que el Maestro nos hable y aprendamos de él, su enseñanza, su doctrina, su ciencia, porque ciencia es conocimiento, y Jesús tiene conocimiento de Dios que nos lo quiere dar. Bien, el versículo 17. Dios no envió al mundo para condenar al mundo. Es una cosa muy bonita. Dios no amó al mundo para condenarlo. Es decir, viene Jesús y usted se vaya al infierno ya, porque usted no se ha portado bien. ¿Sí? No tiene usted remedio ya. No viene a condenar. Viene para que el mundo se salve. Gracias a él. ¿Y qué es eso de salvación? Lo contrario de perdición. Salvación que ofrece Jesús es la vida eterna. Vivir para siempre con él. De ese peligro nos salva Jesús si seguimos su camino, el camino de su palabra. De eso nos salva Jesús. De perdernos para siempre, de estar alejados para siempre de él, por toda la eternidad. Es decir, eso es perdición. Perder la salvación es alejarse de Dios, que es vida, y tener lo contrario, que es muerte. Como dice Jesús, que es crujir y rechinar de dientes. Es un lugar donde se van las personas que son enemigas de Dios, junto con el diablo.
por no haber observado el camino de salvación que Jesús nos da y que le costó mucho a él. Muerte en la cruz, para que usted y yo tengamos vida eterna. Tan así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único. Así es. Para quien cree en él, dice, para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado. El que no cree ya se ha condenado. Así que si usted no cree, ya está condenado. Así es. Pero hay que entender esto. Es una condenación con condición. Es decir, si usted no se arrepiente y busca a Jesús, entonces pues queda condenado. Pero si usted se arrepiente y vuelve con Jesús, está perdonado. Esto es una condenación sujeta a una condición, a que usted cambie de vida. Así que en este momento vamos a pensar en eso, en el cambio de vida. Si antes usted no creía en Jesús, crea en Jesús. Si antes a usted no le gusta leer la Biblia, lea la Biblia. Si antes usted no asistía a misa, vaya a misa, ya, cuando se abran los templos. Si antes usted no se confesaba, confiésese. Si antes usted no oraba, haga oración. Muchos van a decir, pero no, yo no tengo tiempo, hay tanto trabajo. Pretextos hay muchos pretextos. Si nos ponemos a reflexionar a ver si es cierto lo que decimos, vamos a descubrir que perdemos mucho tiempo en miles de cosas. Póngase usted a reflexionar y analice su vida como es. Bien, entonces, ahora al que le interesa la vida eterna, le interesa. Así es que tenemos que buscarlo. Así que, en cambio, el que no cree ya se ha condenado. Así es. Pero decíamos que es con condiciones. Y nosotros tenemos mucho tiempo que nos da Dios para la conversión, para cambiar de vida, para hacerle caso a Dios, para creer en Él. Dios nos da una vida completa. Muchos piensan así, o más bien, a veces se piensa de este modo. Bueno, yo ahorita estoy joven, y ya cuando esté más grande, ya cuando me case, entonces sí voy a ser seguidor de Jesús, ya cuando me case. Y se casa, dice, tengo mucha familia que mantener, tengo mucho trabajo, no sé qué. Y cuando está grande, dice, no, pues eso es para las monjas, eso es para los sacerdotes. O sea que total que nunca hubo tiempo. Así es. Y le llega la hora de la muerte y no hubo tiempo. Para nada de eso. Por eso Jesús nos dice que debemos estar siempre vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora que nos vamos a morir. No sabemos el día y la hora que va a ser nuestro fin de mundo personal. Así que, dice Jesús, ten preparado siempre. Esta parte de la Biblia a veces no les gusta a muchas personas esta reflexión así, porque da miedo. A algunos les da miedo, a otros mucho. Pero es la palabra de Dios. Esto no nos gusta porque hay exigencia. Es mejor escuchar un evangelio suave, un evangelio que yo sienta. Yo sienta que Dios me ama. ¿Sí? Así que no es correcto así. Si usted siente, qué bueno que siente.
pero hay que hacer obras, porque no es nada más el sentir y ya. Así que esta es una condenación con condición, que Dios es misericordioso y nos da oportunidad siempre de arrepentirnos y cambiar de vida. Dice pues, en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Así que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para salvarnos, para ofrecernos vida eterna. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Recordemos que la fe se aumenta leyendo la palabra de Dios. La fe se aumenta orando. La fe se aumenta obedeciendo a Jesús, recibiéndole la comunión, yendo a la Santa Misa. La fe se aumenta cuando escuchamos la predicación, cuando explicamos predicaciones. Pero cuidado con las sectas que tienen una interpretación equivocada de la Biblia y dicen cosas que no están bien, por ignorancia. Y eso es una cosa muy grave. Fíjense, ahorita me viene a mi mente, ¿no? Como en Gálatas 1:8 dice que maldito aquel que cambia lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Es una cosa muy fea eso. La Biblia no condena de ese modo ni a los homosexuales, ni a los borrachos, ni a los ladrones, ni a los mentirosos, no. Ni a los que matan, no. Eso es muy malo, pues sí, es muy malo, pero hay un pecado todavía más grave que no parece. Y el pecado más grave es decir lo que no dijo Jesucristo, cambiar el evangelio. Para eso hay una maldición. Eso está en Gálatas 1:8. Dice, maldito sea el que predique otro evangelio. Es decir, que no predique lo que Cristo dijo. Por eso debemos tener cuidado, todos los que hablamos de Dios, de decir las cosas como son. Pedirle a Dios que nos ayude, orar e investigar, estudiar bien la Biblia, ver qué dice la Iglesia, ver qué dice el Concilio Vaticano II, los documentos de la Iglesia, y adelante. Bien, hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Qué te propones hacer? Porque a veces nos gusta escuchar la palabra de Dios mucho, pero si no hacemos nada, si no cambiamos, dice Jesús, estamos construyendo nuestra casa sobre arena. Estamos haciendo el edificio de nuestro hogar sobre arena. Cuando venga la tempestad se va a caer. Cuando venga la lluvia se va a caer. Así que haga un propósito de cambio de vida. Si es posible, anote qué va a hacer. Yo se lo digo por propia experiencia. Hay que hacernos propósitos de cambio cada vez que leamos las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.